este vídeo vamos a viajar hasta Londres, a la City, al país que inventó las finanzas modernas. Y lo vamos a hacer porque Reino Unido no levanta cabeza. Su economía no crece, la deuda pública ya roza el 100% del PIB y el gasto en intereses supera los 100.000 millones de libras por año. Pero lo peor quizás no es lo que se ve, sino lo que no se cuenta. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. La economía británica está en apuros. Fijaos en este gráfico. En él podéis ver cómo el coste de la deuda del gobierno británico se está disparando. Claro que quizás este otro gráfico sea aún más revelador. Exactamente, la diferencia entre el coste de la deuda alemana y la deuda británica no ha dejado de crecer en los últimos meses. Y eso que Alemania no está precisamente para tirar cohetes. Pero lo de Reino Unido es otro nivel. Hablamos de la economía desarrollada con el coste de financiación más alto del mundo, lo que por supuesto está afectando gravemente al Tesoro Nacional. ¿Cómo? Pues muy fácil. El gasto en intereses se ha duplicado en apenas 5 años y ya supera los 100.000 millones de libras al año. Y todo esto en una economía que apenas crece, un lugar donde hablar de dinamismo económico suena casi tan mitológico como la leyenda de Excalibur y el rey Arturo. Básicamente porque hace mucho tiempo que no se producen noticias económicas que sean positivas de verdad. Sin ir más lejos, en los últimos 12 meses el crecimiento ha sido del 1,3%, un poco más alto que el de Francia, Alemania o Italia, sí, pero sigue siendo un dato pobre, muy pobre. Especialmente para un país que desde 2008 parece atrapado en una especie de coma económico. Y es que desde la gran crisis financiera, la economía británica no ha conseguido levantar cabeza. Han pasado 17 años y el PIB per cápita apenas ha crecido un 6%. Insisto, en 17 años. Es un dato terroríficamente malo. Por el camino han pasado muchas cosas, pero hay algo que nunca cambia. Y es que no hay forma. El motor no tira. Incluso cuando parece que arranca, al poco se para. Este último verano, sin ir más lejos, ha pasado exactamente eso. El año no había empezado mal, pero luego la economía se paró en seco. Que si los aranceles de Trump, que si suben los impuestos, que si el coste de la deuda... Da igual el motivo. Últimamente siempre pasa lo mismo. Los datos son contundentes. Además, hace unos meses la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el organismo que vigila que el gobierno no haga locuras con el presupuesto, presentó un informe donde fueron bastante claros. El país está en aprietos, está en una situación vulnerable. Y la verdad, no les falta razón. El déficit público del gobierno está casi en el 6% del PIB, el tercero más alto de todas las economías europeas. El país no crece, su deuda pública ya está prácticamente en el 100%. Tienen el doble de inflación que la zona euro y, para colmo, ¿cuál está siendo la solución del gobierno? ¿Subir los impuestos? Lo que por supuesto está enfriando más la economía. Y lo peor, que para este organismo nada de esto es algo pasajero. Según sus propias previsiones, el futuro pinta aún más negro, porque a todo esto se suma ahora un rápido envejecimiento demográfico. En resumen, Reino Unido se ha metido en una espiral de estancamiento crónico, en lo que muchos ya califican como toda una estanflación. Ya sabéis, más inflación, menos crecimiento y más desempleo. 12 de septiembre de 2025. La confianza del consumidor en Reino Unido empeora mientras algunos economistas advierten sobre la estanflación. Amigos, ya lo veis, Londres ya no brilla como antes. Cuando hablamos de economía, ni siquiera la City, la joya de la corona financiera británica, atraviesa su mejor momento. ¿Los culpables? Pues hay para todos los gustos. Un laberinto normativo que hace casi imposible lanzar nuevos proyectos. Un modelo económico que no ha sabido reinventarse ni diversificarse. El Brexit, el precio disparado de la energía o una inversión empresarial que está por los suelos. Podemos encontrar muchas posibles causas de esta difícil situación y probablemente todas ellas tengan su parte de culpa. Pero ¿sabéis qué es todavía peor? Que ahora, para colmo, el Reino Unido también se enfrenta a una especie de trampa financiera silenciosa que está haciendo un daño enorme. Un problema del que casi nadie habla, pero que podría ser la clave para saber si este paciente va o no a salir del coma. Ojo con esto, porque lo que os vamos a contar a continuación puede cambiar toda la película para bien o para mal.
Uno de los motivos que explican por qué el coste de la deuda del gobierno británico es tan alto son los tipos de interés. El Banco de Inglaterra los ha llevado más arriba que en el resto de grandes mercados y que en cualquier otro momento de la última década. Y claro, eso para un país que sufre un déficit crónico y que necesita endeudarse cada año es dinamita pura. ¿Recordáis lo que antes os decíamos de los 100.000 millones de libras de gasto en intereses por año? Pues eso. Y sí, es cierto que en los últimos meses los tipos han bajado un poco, pero aún así siguen en el 4%, el doble que en la eurozona. Incluso en Estados Unidos ya están por debajo. ¿Y recordáis lo que decíamos antes? La economía británica está estancada y el gobierno tiene una hemorragia financiera. Entonces, ¿por qué el Banco de Inglaterra no baja más los tipos para darle un respiro a la economía? Pues porque no puede. De hecho, no es que mantenga tipos más altos, es que además están haciendo algo mucho más importante que por sí mismo anula prácticamente el efecto de cualquier bajada de tipos. Están aplicando lo que se conoce como políticas contractivas, es decir, están retirando liquidez del mercado. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues básicamente que el Banco Central está sacando dinero de circulación. ¿Cómo lo hace? Pues vendiendo los activos financieros, como por ejemplo bonos del gobierno que tienen su balance. De esta forma, cuando los bancos y los inversores compran esos activos, le pagan al Banco Central con dinero que éste retiene, es decir, con dinero que desaparece del sistema. De esta forma se consigue que haya menos dinero disponible para prestar, consumir o invertir. El problema, claro, es que con menos gasolina el motor de la economía se enfría. Eso es una política contractiva. Pero ¿por qué diantres hacen eso? Pues esencialmente por dos motivos. El primero es que la inflación sigue estando, como veíamos antes, en niveles muy altos, casi en torno al 4%, el doble de la eurozona. ¿Y por qué están sufriendo una inflación tan elevada? Pues porque las cosas se han hecho muy mal. En los últimos años se han juntado muchos problemas y muchos planes fallidos. La subida de los costes energéticos, el Brexit, la pandemia, las regulaciones, la falta de liberalización, la falta de inversión. ¿El resultado? Reino Unido está experimentando un shock de oferta en toda regla. Sus empresas están perdiendo economías de escala. La producción se ha encarecido, los gastos financieros se han incrementado, las importaciones también, lo que está haciendo que se experimenten todo tipo de sobrecostes. Y por si fuera poco, también están subiendo los impuestos indirectos. En síntesis, el shock de oferta que os decía. Amigos, cuando dejaron la Unión Europea, el gobierno británico se comprometió a ser más ágil, pero por ahora no lo han conseguido. Así que están perdiendo competitividad a marchas forzadas y eso está alimentando la inflación. Pero ahí no termina todo. La inflación, entre impuestos y políticas monetarias contractivas, remitirá tarde o temprano. Pero aún así no está claro que eso le permita al Banco de Inglaterra cambiar de rumbo. ¿Por qué? Pues porque no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia que la libra se deprecie. De hecho, una de las razones por las que están retirando liquidez es precisamente esa: sostener el valor de la libra. Porque veréis, la combinación de tipos más altos y menos liquidez hacen que el rendimiento de los bonos, como la deuda del gobierno, se incremente, lo que mantiene la entrada de capitales extranjeros del exterior. Y ojo que esto es importante. ¿Recordáis que antes hemos hablado de los elevados déficits del gobierno británico? Pues la cuestión es que cada vez más son financiados con capitales extranjeros. De hecho, hasta ahora los inversores extranjeros ya han comprado deuda equivalente al 30% del PIB británico, que se dice pronto. Y esto a su vez tiene dos consecuencias. Por un lado, Reino Unido tiene que competir frente a bonos de otros países, por ejemplo, frente a la deuda del gobierno de Estados Unidos, cuya rentabilidad también se ha incrementado. Así que, para mantener el grifo de capitales abierto, tienen que ofrecer más. Y lo más delicado, no pueden permitir que la libra se deprecie, porque si eso pasa, los capitales podrían huir, vendiendo en masa la deuda británica, lo que podría desestabilizar todo el sistema e incluso provocar una crisis financiera. Esta es la trampa de la que os hablaba antes. No importa si la economía no carbura, el Banco de Inglaterra necesita mantener una política monetaria dura para que el sistema esté estable. El problema es que eso a su vez puede agravar aún más los problemas económicos que ya tienen. ¿Entendéis por dónde va el juego?
De hecho, la situación es tal que el Banco Central inglés está vendiendo a pérdidas la deuda que compraron hace años solo para retirar liquidez del mercado. Porque aunque la libra se haya encarecido frente al dólar, ha continuado debilitándose respecto al euro. ¿Qué es lo que harán para escapar de esta espiral? Por ahora es una incógnita. Claro que no hemos venido, a si lo hubiera sabido, a dar malas noticias. Por supuesto, todo esto que os estamos contando tiene consecuencias económicas, sí, pero también sociales y políticas. Fijaos, cuando Keir Starmer llegó al poder hace poco más de un año, lo hizo con una fuerza política arrolladora. Su partido, el Laborista, ganó las elecciones con una ventaja de 10 puntos sobre los conservadores, la principal fuerza de la oposición. Una diferencia enorme que hizo que en este caso la aritmética electoral les fuera particularmente beneficiosa. Los laboristas se hicieron con 411 de los 650 escaños que tiene la Cámara de los Comunes. Una mayoría aplastante con la que se esperaba que el gobierno tuviera mucha capacidad de acción. Y de hecho, Starmer llegó al número 10 de Downing Street con tantas promesas de reforma, disciplina fiscal y de regulación que por momentos parecía más una especie de Thatcher que un líder laborista. Sin embargo, las cosas han sido bastante diferentes. Los cambios no terminan de arrancar y las cosas no están mejorando. Además, por el camino se han producido algunas meteduras de pata importantes. La última, el famoso acuerdo comercial con Estados Unidos. Y es que veréis, seguro que muchos lo recordaréis, el Reino Unido fue el primer país en alcanzar un acuerdo con la administración Trump. Un acuerdo por el cual los aranceles se fijaban en el 10%. Aparentemente era un resultado mucho mejor que el logrado por la Unión Europea poco tiempo después. Sin embargo, el acuerdo con Londres venía con trampa. En el caso del Reino Unido, el arancel del 10% no funciona como el 15% aplicado a Europa, sino que se suma al conocido como arancel de la nación más favorecida, un arancel general que los gobiernos establecen para determinados productos. Un tecnicismo que, sin embargo, ha supuesto un nuevo palo para los británicos. ¿Por qué? Pues porque Starmer anunció un arancel general del 10%. Pero ahora, sin embargo, muchos productos de exportación pagan aranceles mucho mayores. Por ejemplo, el queso que se exporta a Estados Unidos ahora paga el 10% del arancel pactado y otro 14,9% adicional. En total, casi un 25%. Ha sido un golpe para los productores y un mazazo para la credibilidad del gobierno. Y claro, entre el estancamiento económico, los líos fiscales y errores como este, la popularidad del gobierno se ha desplomado. Y no solo eso, es que los británicos ahora parecen más hartos que nunca de todo, de los servicios públicos, de la política, de la inmigración, de todo. El cabreo es monumental. Por supuesto, en el fondo, lo que hay detrás de todo esto es una palabra: frustración. Y es que, claro, 17 años de estancamiento desgastan y mucho. La consecuencia, el mapa político británico se está rompiendo en 1000 pedazos. Están surgiendo candidaturas alternativas de todos los colores y sabores, desde la derecha más dura hasta la izquierda más radical, lo que conlleva más incertidumbre, algo que tampoco gusta particularmente a los mercados. El resultado, más riesgo país, más presión sobre la libra y un Banco de Inglaterra obligado a mantener su política dura para evitar que todo esto se le vaya de las manos. Claro que, amigos, un momento, porque ya hemos dicho que no hemos venido, a si lo hubiera sabido, a dar solo malas noticias. Todavía hay algo que nos falta por contar. Y es que, pese a todo, el mercado de valores de Reino Unido puede estar comparativamente mucho más barato. Lo miremos por donde lo miremos, cotiza a múltiplos más bajos. Y no solo eso, en este mercado los dividendos son más altos y además los CEOs de las empresas de este país están impulsando planes de recompras de acciones mucho más agresivos que en el resto del mercado. ¿Por qué lo hacen? Pues lógicamente porque perciben que sus acciones están más baratas. Y ojo, hablamos del mercado de valores, pero también, por ejemplo, del private equity. En general, los grandes capitales están empezando a fijarse en este país. En 2024, de hecho, inversores extranjeros compraron empresas británicas por valor de 74.000 millones de libras, un 21% más respecto al año anterior. Y eso no es todo, fijaos en estas palabras. Al estudiar los grandes mercados alcistas del último siglo, el mejor escenario es una economía poco dinámica.
sin empuje y en la que la Fed trate de reactivarla. Druckenmiller es considerado uno de los grandes inversores de las últimas décadas. No es tan mediático como Warren Buffett, pero su historial es igualmente impresionante. Dirigió el fondo de inversión Duquesne Capital durante 30 años sin un solo año de pérdidas y fue durante mucho tiempo la mano derecha de George Soros en su Quantum Fund. De hecho, era su mano derecha precisamente cuando apostaron masivamente contra la libra inglesa y derrotaron al mismísimo Banco de Inglaterra. Pues bien, ¿qué nos están diciendo? Que la puerta a grandes mercados alcistas suelen ser precisamente economías al ralentí, con activos baratos y a las que un buen día la política monetaria trata de dar vida, lo que suele traducirse en una fuerte revalorización de los activos. ¿Os dais cuenta de que esa puede ser precisamente la situación del mercado británico? La economía lleva años al ralentí. Por ahora la política monetaria está siendo contractiva y no expansiva, y los activos están a precios muy ajustados. Amigos, detrás de una crisis siempre suele haber una oportunidad, y este podría ser un ejemplo de libro. Si el Reino Unido consigue estabilizar las cosas y hacer alguna que otra reforma, entonces de la noche a la mañana podría ponerse de moda otra vez. Y mientras tanto, este mercado paga más dividendos y recompra más acciones. Ojo con esto. Y es que tampoco podemos perder algo de vista. Y es que si alguien sabe de finanzas, esos son precisamente los británicos, ¿no os parece? Sea como sea, esto es lo que está pasando con la economía británica, un país que últimamente está dando muchos titulares. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el Reino Unido superará estos problemillas y volverá a ponerse de moda? ¿O en cambio piensas que pintan bastos para los casacas rojas? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.